¿qué hábitos saludables deberíamos de tener para mejorar ese estilo de vida como mujeres? Para mí es importante tratar de evitar el estrés, que actualmente desencadena muchísimas patologías. Las mujeres están muriendo de cáncer y la principal causa de las células de cáncer se multiplican es el estrés. Entonces evita al máximo el estrés, como tú puedas. Si a ti te hace bien ir de paseo, hazlo. Si a ti te hace bien escuchar música, hazlo. Si tienes que viajar, si tienes que desconectar de los niños, o sea, tómate tu espacio y hazlo por ti, independientemente de, ¿sí? Eso no te va a hacer una mamá irresponsable, una hija irresponsable, así. Hola a todos los que se conectan nuevamente con nosotros, les damos la bienvenida a nuestro podcast Hablando a lo Natural. Les comento que este espacio lo hemos creado con el fin de tener diferentes opiniones acerca del cuidado y del bienestar, teniendo también en cuenta que nada va a reemplazar un dictamen médico. Entonces ahora sí les voy a presentar las invitadas del día de hoy, que es Erika, nuestra terapeuta y psicóloga, y nuestra Olga, que también nos está acompañando. Entonces, Erika, ¿cómo va a ser el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, buenas tardes para todas. El tema de hoy vamos a hablar sobre las 5 enfermedades que más predominan en las mujeres en Colombia. Un tema interesantísimo, doctora. Entonces, queremos que nos cuente desde su experiencia un poco cómo es la temática, cómo es el diagnóstico, el tema de por qué estas enfermedades son las que más han incrementado en los últimos años. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de acompañarlas aquí. Y bueno, vamos a responder un poquito de todo esto, que es un tema, como ya lo dijeron ustedes, demasiado interesante, con mucho contenido para dar. Y nada, empecemos. Bueno, empecemos hablando de cuáles son las enfermedades por las que más acuden a consulta a las mujeres, en su caso. Bueno, tenemos una cultura con una predisposición genética a ciertas enfermedades que están súper relacionadas con la alimentación y con el estrés. Entonces siempre vamos a encontrar dentro de las principales enfermedades o motivos de consultas de las mujeres en Colombia la hipertensión, la diabetes mellitus, las enfermedades postestrés, ¿sí? Que de aquí se desencadenan muchísimas, pero vamos a agruparlas aquí. Las infecciones urinarias y los accidentes cerebrovasculares, todo lo que tiene que ver con la circulación de la sangre. No sé cuántas dije, cuántas enumeré. Sí, ahí están las 5. ¿Qué es un poquito, cuéntanos qué es la diabetes, dijiste? Diabetes mellitus. ¿Qué es un poquito de eso? Bueno, es una enfermedad endocrinometabólica, ¿sí? Donde las células betas del páncreas no hacen la captación normal de la insulina. Entonces esta queda rodando en el cuerpo, y por eso al hacer la muestra de sangre está aumentada, ¿sí? Aumentada en la sangre porque no se capta para el funcionamiento que ella requiere, ¿sí? Okay. Entonces esto puede ser por un componente genético, o sea que tú tengas la malformación de estas células betas y de nacimiento no hagan esta captación, o puede hacerse un daño después de una mala alimentación progresiva. Entonces por eso las principales clasificación de esta patología es la diabetes tipo 1, que es con la que naces. Desde chiqui tienes que hacer la administración de insulina, y la diabetes tipo 2, que empieza ya después de aproximadamente 40-50 años, cuando ya te has administrado mucha alimentación no correcta y produce este daño. Ok, ¿por qué es más común en mujeres que en hombres? Bueno, tendemos a comer un poquito mal, más las mujeres, y eso va relacionado con lo que le comentaba ahora del estrés. Okay. Como mujeres somos más hormonales y nos estresamos mucho más, y tendemos a ese tipo de estrés, como manifestarlo de esa forma, con la alimentación. Bueno, entonces, es que estoy súper estresada. Se come uno el dulce. Exacto, estoy estresada, entonces no, la chocolatina, y me siento mejor, porque segrega ciertas sustancias que te produce esa sensación de placer, ¿sí? Entonces, en ese estrés, más alimentación que daña, y desencadenamos ese tipo de patología. Obviamente hay factores genéticos de nuestro organismo que nos hacen ser simplemente más predispuestas a esta enfermedad.
También Y sucede. por ejemplo, Doc, en el tema hormonal, nosotras tenemos cambios hormonales mes a mes, lo que no tienen los hombres. ¿Cómo influiría esto, por ejemplo, en el tema de la diabetes? Sí, la diabetes es una enfermedad, como te decía al principio, netamente hormonal. Y esos cambios siempre van a interferir en ese funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, si tú tienes esa afectación hormonal, tu cuerpo todo va a actuar de forma diferente, por decírtelo así, para que lo entiendas, para no como indagar en terminologías que quizás no nos entiendan. Pero, por ejemplo, si tú estás en tu periodo menstrual, tú sudas mucho más o tú estás más sensible, asimismo tus órganos van a estar no en el funcionamiento correcto, entonces siempre va a influir. O sea, no es lo mismo que un hombre tenga cierta patología y no tenga esos cambios hormonales, a una mujer se le va a dificultar, va a ser más difícil como estar en el control de esta. Claro, es cierto, y ahorita lo que decíamos del tema del estrés, Ajá. yo siento que nosotras las mujeres, los hombres son más relajados. Sí. Y por eso yo siento que hay tantas enfermedades que nos afectan más a las mujeres, uno por el tema de los cambios hormonales que en el transcurso de la vida tenemos, ¿no? No solamente en la parte, digamos, de mes a mes de un periodo, sino que tenemos muchos cambios hormonales, y eso yo creo que hace que de pronto en muchas ocasiones nos estresemos más, seamos un poquito más irritables. Ahora lo del dulce me pasa muy constantemente, o sea, yo siento que lo necesito y que realmente uno se lo come y uno dice, ay, no, es que me ayudó, ya, pero digamos que eso puede traer consecuencias. Es el cómo saber tratar, cómo uno puede tratar con ello, como esa ansiedad y ese, me quiero comer ese dulcecito porque lo necesito y necesito, eso me quita el estrés. O sea, ¿realmente lo necesito o definitivamente es algo que no necesito? Yo pienso que todo organismo necesita de un todo, pero en las mejores proporciones, ¿sí? Yo pienso que decir como que es que no consumo nada de dulce o nada de azúcar en absoluto si no hay una patología como tal que te lo impida, está mal, porque tú necesitas la glucosa para que muchas partes de tu cuerpo funcionen de la mejor manera. Pero sí identificar cuando ya te excedes, cuando no hay como un control, cuando ya tú no puedes decir, es que, porque hay gente que te lo dice, no, es que no puedo parar de comer mi chocolate, por ejemplo, no puedo, es que me compro una caja para la semana y en un día me siento y se me fue. Sí, ahí tú identificas de que, oye, hay algo mal, te está saliendo del control, o sea, no lo estoy controlando, entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Debo buscar alternativas, me siento así, debo hacer alguna actividad física, si es en el trabajo, cambiar de actividad, las pausas activas, todas estas cosas que quizás una psicóloga o en un caso más avanzado, más especializado, un psiquiatra, te dan ciertas pausas para que tú puedas controlarte, puedas manejarte, porque como personas y humanos que somos, debemos hacerlo, somos responsables de eso. Obviamente, como lo mencionabas ahora, nosotras de mujeres somos más emocionales, ¿sí? Y eso nos hace entorpecer muchos de nuestros procesos, a veces sin querer, sin darnos cuenta, pero es algo que debe controlarse, que debes aprender a manejarlo para poder estar bien. Ahora, hay un punto que quería tocar de lo que hablábamos al principio, y es que la cultura latina ve a la mujer bonita como la mujer troza, esté sano o no, ¿sí? Exacto. Y desde chiquito al niño hay que darle la sopita y hay que darle la papita y hay que meterle todo, porque el que está gordo y cachetón Está es saludable, el paciente está sano, saludable. y no necesariamente es así. O sea, encontramos a diario obesidad pediátrica, Uy, sí, creo. o en su defecto en los primeros años no la desarrollan, pero son pacientes que después de la menarquia, que es la primera menstruación, entonces ¡pah!, explotan, ¿sí? Entonces, ay, pero ¿qué pasó? Pero come bien, y todo lo que hubo en la infancia, ¿qué pasó con eso? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ser trozo no es ser saludable. Así tú te veas bien, hay ciertas cosas que juegan. Entonces, la cultura también nos ha vendido un modelo de belleza que la mayoría queremos alcanzar antes de saber ciertas cosas, pero no es lo real. Al final, lo importante es cómo estés y no cómo te veas. Influye, obviamente, porque a todas nos gusta vernos bien, ¿sí? Pero es algo que debes como saber llevar, como que bueno, yo me veo bien, me veo voluntuosa, pero tengo un colesterol en 500, entonces ¿qué prefieres? ¿Todas las consecuencias de ese aumento de colesterol o verte con unas piernas lindas para los demás? Es verdad.
Exactamente. Otro tema preocupante es el de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, lo que usted nos mencionaba, que ha aumentado muchísimo en los últimos años en mujeres específicamente. Digamos, ¿qué nos puede contar al respecto sobre eso? Bueno, esto tiene varias cosas y yo quizás me atrevo a meterme en la historia de Colombia. Colombia es un país que viene de una violencia, donde las mamás les ha tocado ser cabezas de familia y luchar por esos hijos independientemente de. Y eso, aunque no queramos, lo absorbemos y las mamás lo transmiten de generación en generación. Y se han hecho estudios donde se ha comprobado que influye. No es lo más importante, pero influye en todas estas patologías cardiovasculares. O sea, el factor psicosocial incide en que desarrolles a futuro esas patologías. Sí. Te estás adquiriendo ciertas cosas que se quedan ahí y explotan al final, traen consecuencias como todo. Pero bueno, ya metiéndonos más en la parte médica, como les decía, la alimentación latina está súper mal. La colombiana, que es puro carbohidrato. Entonces, en el paseo es el sancocho, y el sancocho tiene papa, plátano, yuca, o sea, no escoges una, el plato va completo. Sí, claro, entonces, y el arroz. ¿Sí? No, porque no puede faltar. Y el plátano frito, porque ya están en el sancocho, pero te faltan también las tajaditas de maduro. Sí. Y que le dejan el gordito al pollito que para que le Y hay que echarle el caldito para, ¿sí? Con un jugo de, no sé, algo también que al final viene pesado, pero es a lo que estamos acostumbrados. Entonces todo eso trae un acúmulo que al principio pues es simplemente esa alimentación, pero con el tiempo tú modificas tu organismo y eso es lo que te da la predisposición genética a sufrir de esas enfermedades. O sea, digamos que eso también, el tema cardiovascular incide mucho en lo que hablamos ahora de lo social y también en la alimentación, ¿no? Principalmente. Y se puede desencadenar como generación a generación, es decir, si tu mamá sufrió, tú puedes sufrir y el hijo tuyo y así. Sí. Realmente lo que se hereda no son las patologías, lo que se hereda es el estilo de vida. Okay, si tú vienes de una mamá que consume mucha sal, tú desde tu vientre estás consumiendo mucha sal. Y cuando tú creces, cuando tú tienes esa infancia, tú consumes lo que tu mamá cocina. Vas a comer mucha sal. Y cuando te vas a vivir solo, normalmente vas a cocinar como viste en tu casa. Vas a cocinar con mucha sal. Entonces, la globalización nos ha servido para mejorar esos hábitos, ¿sí? La gente le gusta investigar mucho como la dieta saludable del día y tiene toda la semana y cómo hacerlo. Y hemos logrado cortar esas cadenas mucho, pero sí influye demasiado y tú realmente eres lo que consumes. Es cierto. Exacto. Si tú vienes de una familia de hipertensos, no necesariamente vas a ser hipertenso, pero tienes un 99% de posibilidad de ser hipertenso por tu cultura, tu estilo de vida. Tú aprendiste el modelo de alimentación de un hipertenso. Sí, está cierto. Ahora tocando un poco el tema de las infecciones urinarias, ¿no? Ajá. Que es un tema súper común, que es un tema que nos pasa a muchas y que creo que nos ha pasado a muchas y tal vez no una, sino varias veces. ¿Por qué también es más común en mujeres que en hombres? ¿Por qué se desencadena esa enfermedad más en las mujeres? La anatomía del sistema reproductor femenino tiene predisposición a que se den las infecciones urinarias, a diferencia del sistema reproductor y urinario masculino, que es solamente descendiente. Nosotros tenemos una zona vaginal plana que hace que las bacterias estén ahí y migren hacia arriba, ellos migran hacia abajo. Entonces eso es lo que nos hace con más predisposición a adquirirlas y mantenerlas. Okay. ¿Es normal que desde niñas chiquitas se sufra de esas enfermedades? Sí, exactamente por lo que te decía. Esa anatomía la tenemos desde la infancia, nacemos con ella y es muy común que esté un poquito atrofiada, entonces en las niñas, o que se desarrolle tarde. Entonces una uretra o un sistema reproductor urinario angosto o con alguna deformidad siempre va a producir también las infecciones urinarias. Doctora, y también se dice que hay otros factores de riesgo para contraer infecciones urinarias. Por ejemplo, hablan del tema del pH vaginal y se habla de que la ropa interior y que los tampones, los protectores. La misma ropa, por ejemplo, algo que nos predispone más es que la ropa apretada
puede producirte infecciones urinarias. Un hombre, bueno, los podemos encontrar, pero no siempre andan con el jean apretado o el short apretado. Entre ellos más suelticos es mejor. Sí. Y la mujer sí quiere verse linda y quiere verse apretadita, y a veces eso nos predispone a las infecciones urinarias. Aguantar mucho las ganas de orinar. Ellos, por su anatomía, pueden hacerlo en cualquier parte. Están en la calle y vieron el poste, ahí fue. Una gran ventaja. Nosotras, no, ¿quién nos está mirando? ¿Dónde voy a ir a agacharme? Eso acá no está oscuro, ¿quién va a pasar? Me van a ver. Y las latinas, por lo menos las colombianas, somos más conservadoras en eso. Sí. A diferencia de muchos otros países de Sudamérica, Colombia, sí. Entonces preferimos aguantar hasta llegar a la casa, o el simple hecho de que, es que sí, en el trabajo, pero también los usuarios o los pacientes entran ahí, me da un poquito de desconfianza, entonces no, yo me aguanto. Es verdad. Entonces, digamos que ese músculo ya no pudo y soltó una gotita de orine, y tú tenías el protector, entonces eso cayó en el protector, pero como estás con el pantalón apretado y sentada, eso está ahí. Eso está ahí por las 12 horas del trabajo hasta que llegues a la casa. Es como si tú dejas un poquito de agua en un vasito por mucho tiempo, que al final va a oler mal, va a haber mosquitos, tal cual, se va a producir una infección. Nosotros habíamos dejado en Instagram una cajita acerca, digamos, de por qué las chicas que nos siguen en nuestro Instagram piensan que puede haber infecciones urinarias, y una de esas es los protectores diarios, que lo que tú decías está ahí. Tal vez el no cambiarlo, el de qué está hecho ese protector, puede generar esa infección, ¿no? El material cambia también el pH, ¿sí? El mantenerlo ahí, el llenarlo de ese flujo, quizás, porque como mujeres no necesariamente tenemos que tener una enfermedad para que haya flujo vaginal, ¿sí? O sea, puede ser un flujo no patológico, vamos a llamarlo así. Perdón. Y ese flujo, al estar ahí, obviamente en una ropa interior de una tela específica, puede que no te haga nada, pero al tenerlo sobre un protector o alguna tela que sí da la predisposición, pues te termina dándote la infección urinaria. Ahora, el pH vaginal y la capa protectora de la vagina se forma cada 12 horas. Entonces a veces hay mucho calor, a veces te sientes húmeda, y eso hace que tú hagas aseo muy frecuente a tu zona vaginal, y está mal. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que esa capa protectora y ese pH, esa capa protectora se forme y ese pH esté en su estado normal. Estás haciendo barrido. Y aunque tú te sientas más limpia, estás más desprotegida y con más posibilidad de que te produzca una infección urinaria. Ok. Había otra que habla acerca de los panties, de los interiores, que el que es de algodón no te produce, pero el que es en licrita sí puede producirte infecciones. ¿Eso también es real? Bueno, hay personas que son alérgicas independientemente la tela que sea, ¿sí? O sea, hay personas que te van a producir infecciones urinarias a repeticiones porque tienen la predisposición y pueden usar cualquier tipo de tela, pero está comprobado de que el algodoncito es muchísimo mejor y que te evita ciertas cosas que la otra no. Entonces, en cierto caso sí, pero cada paciente siempre es diferente, como persona integral. Es verdad. Hay otro que dice por medicamentos. ¿Nos pueden dar infecciones urinarias por medicamentos? Eso depende, o sea, tendríamos que ver qué medicamento o qué patología tenga la persona, porque por ejemplo si es una chica que sufre de resequedad vaginal, hay ciertos antibióticos que aumentan esa resequedad y al estar seca no se protege y te quedas con predisposición, pero no es que los medicamentos te van a producir la infección urinaria, o sea, no es consecuente a, pero hay ciertos como parámetros específicos que pueden hacer que sí. Ok. Y la última dice por estreñimiento. ¿El estreñimiento nos puede generar esas infecciones urinarias? Sí. La zona vaginal y la parte donde salen las heces se comunican o están cerca. No es que se comuniquen, pero están cerca, ¿sí? El recto, el ano, sí, son vecinos. Y cuando los pacientes son estreñidos tienen mucha dificultad para hacer la deposición. Esto hace por lo general que se produzcan hemorroides o que el paciente sangre o que su zona rectal esté muy sensible.
Esto conlleva que el paciente sea muy delicado en limpiarse y a veces queden residuos. ¿Ya? El paso de un lado a otro, Migran las bacterias Sí. hacia la zona vaginal. por eso siempre hay que limpiarse bien. La limpieza vaginal siempre debe ser de adelante hacia atrás. Sí. Cuando te estés lavando, siempre de adelante hacia atrás. Hay algunos pacientes que les hace bien los jabones vaginales, pero normalmente cambian el pH y no son recomendables. Entonces, eso, como les decía ahora, es de cada paciente, pero el factor común es que no. Ok. Y como, o sea, digamos que la limpieza adecuada de esa zona sería, entonces no es como con el jaboncito pues vaginal que uno conoce y que hasta huele rico. Yo creo que antes lo de la loma no es tan positivo, ¿no? ¿O cómo es esa limpieza adecuada en la zona vaginal? Bueno, la literatura te habla de agua. Solo agua. Obviamente, pues tú utilizas tu jabón en las partes más externas, Ajá. porque puedes hacerlo y Sí. se necesita, pero la zona vaginal como tal, si no es un medicamento que te haya enviado tu médico para hacer limpieza y barrido de alguna patología, con agüita está bien. Interesante. Otro tema también, otra enfermedad que tiene mucha prevalencia y que ha crecido desafortunadamente mucho es el cáncer de cuello uterino. Sí, Es muy preocupante. ¿Ha tenido de pronto pacientes con esta patología? sí. Lo que pasa es que la prevención de esta patología empezó hace muy poco, ¿sí? Entonces ahora pues tenemos más o menos un mecanismo preventivo de controles, de vacunas que antes no existían. Y todo empezaba con el VPH, el virus del papiloma humano, pero sabemos que maltratado puede conllevar a este cáncer de cuello uterino. Además, las mujeres normalmente sienten mucha incomodidad al examen que nos da el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces tú encuentras muy frecuente la paciente que te dice es que hay algo, es que yo quiero hacerlo, pero no me voy a hacer la citología, pero es que para mí es muy incómodo, o me lastimaron y sangré, entonces ya quedé con el trauma, y todas esas cosas impiden que uno llegue a un diagnóstico temprano de esta patología, y por eso ha incrementado full las cifras en los últimos años. ¿Y cuáles son las causas? Porque la gente a menudo dice que es por el tema del contacto sexual, pero ¿realmente es cierto o no? ¿O qué tan cierto es? Sí, sí. Existe la posibilidad de que tengas una paciente con un cáncer de cuello uterino que haya aparecido como tal, porque sí, como origen él solito, pero normalmente sí es el virus del VPH que al contacto sexual queda en tu cuellito y a lo largo del tiempo va a producir como ciertas lesiones que terminan en células cancerígenas. Doc, una pregunta. ¿Tú consideras que las mujeres colombianas cuidamos mucho la salud o que la cuidamos más bien poquito? Bien poquito. Bien poquito, ¿no? Nosotros no tenemos una cultura preventiva de la salud. Nosotros asistimos al doctor cuando nos sentimos muy mal. Ni siquiera mal, porque como mujeres tenemos un umbral de dolor Sí, y aguantamos de todo, ¿sí? Y entonces, y además si tenemos al hijo enfermo o al esposo enfermo o a la mamá enfermo, tú no le permites a tu cuerpo que saque tu dolor y tu enfermedad. Tú estás parada como si nada porque el otro está enfermo. Es cierto. Hasta que tú no te sientas demasiado mal, hasta que tú no dices, bueno, me morí. Estoy que no aguanto, me muero de dolor. Total, tú no vas al médico y eso lo sabemos todos. Tenemos una cultura curativa, tanto con el odontólogo, con el médico, con el psicólogo, con el fisio, con todo. Nosotros no tenemos, es algo cultural, no nos enseñaron, o sea, fue lo que vimos a nuestras mamás y la mamá fue lo que vio a la abuelita y yo no se echo tanto la culpa, pero sí hay que reconocerlo que no preveemos. O sea, la cuidamos poco. Poquito, súper poquito. Nosotros esperamos llegar a los 50 años para empezar el consumo de calcio, de colágeno, que son cosas que cuando tenemos nuestra primera menstruación, que ya es el primer cambio hormonal drástico, donde tu cuerpo se renueva, donde empiezas a tener anemia por el flujo, donde necesitas más nutrientes porque haces un estiramiento puberal full. Obviamente no es que nos vamos a llenar de multivitamínicos y eso, porque la alimentación natural es muy importante, la hidratación es muy importante,
Pero nosotros no, nosotros a los 50 es que, ay, no, bueno, voy a buscar algo ahí porque me dolió la rodilla. Sí. Cumplí 30 y me dolió la rodilla. Y ahí sí empiezan a ver qué toma. Literal, normalmente uno de... Habemos personas que nos hemos concientizado y hemos empezado a prevenir muchas cosas y que nos gusta ir al odontólogo y demás, pero la gente hasta que el dolor de la muela no lo deja dormir, Sí, no saca la cita. Sí, sí. Es así. Es verdad. Una cultura de la curación, más no de la prevención. Exacto. Doctora, y cuéntenos un poco acerca de los exámenes de rutina que debe realizarse periódicamente una mujer. Bueno, a lo largo de nuestras vidas pasamos por diferentes etapas y siempre hay unos exámenes bases, pero de acuerdo a esa etapa en la que estemos, nos enfocamos en diferentes. Por ejemplo, les contaba que cuando tenemos la primera menstruación, la menarca, que es como se llama, normalmente la hemoglobina tiende a bajar por el flujo de sangre que se tiene, entonces se envía un hemograma, pero siempre se está muy pendiente de la hemoglobina, las cifras de hemoglobina, por si requerimos hacer un suplemento de eso. Antes, siempre también enviamos el examen para saber si hay parásitos en las chicas, en las niñas, por la ingesta de dulces, ¿sí? Cuando estamos chicos, siempre que en las fiestas, en diciembre, que vamos a los PCRs, entonces siempre normalmente se tiene eso en cuenta. Luego la hemoglobina, cuando pasas a la preadolescencia nos enfatizamos más en el BPH, en las ITS, entonces mandamos VIH, serología, todas estas cositas, ¿sí? Ya cuando estamos más adultos, cuando entramos a los 50, por ejemplo, nos basamos más en colesterol, triglicérido, glicemia, el examen de mama, la mamografía y todas esas cositas. Y cuando avanzamos un poquito más en las deficiencias de vitaminas. Es como lo que siempre tenemos en cuenta. Obviamente esto varía según la patología de cada paciente. Que digamos ahora que tú los nombras, creo que han sido muy pocos los que hemos hecho de esa forma. Y eso que yo no les hago Sí, tipo no de les estructura. todo. Sí. Pero ahora que lo nombras, uno dice, bueno, en la etapa que estamos nosotras, ¿será que yo en algún momento he hecho todos esos? No creo, pero es importante, ¿no? Y sería chévere lo que hablábamos ahora del tema de que uno como mujer es más dejado porque de pronto está más pendiente de otras cosas o de la salud de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, en fin, y no se da uno como esa oportunidad ni siquiera de enfermarse porque es que hay que estar pendiente de los demás y tampoco ni siquiera de cuando estamos enfermos vamos, sino de la prevención, ¿no? De lo que decíamos antes de que llegue ese momento de la enfermedad, poder prevenir, pero uno cuando ya no está ahí con el problema no va al médico. Entonces siento que eso también es como un llamado a una invitación de deberíamos de cuidarnos más, al menos unos exámenes de rutina para saber que todo está bien y que no se vaya a desencadenar pues algo más grande o más grave. Sí. Si tú tienes una muy buena alimentación, que casi no sucede, tú estás bien y puedes ir cada 6 meses o cada año a tu médico a consultar. Si no, debemos todos consumir muchísimas cosas para prever, siempre 10 años antes. Si tú quieres, tú debes pensar, si tú quieres estar bien a los 30, debes cuidarte desde los 20. Si tú quieres estar bien a los 50, desde los 40. O sea, tú debes visionar 10 años después. Y así mismo empezar tu suplemento, tu alimentación, tu actividad física, tu estilo de vida, para prevenir cuando llegues a esos 10 años más adelante. Es como preparar el cuerpo para cada etapa de la vida. Exactamente. A esa pregunta iba, Doc, y es ¿qué hábitos saludables deberíamos de tener para mejorar ese estilo de vida como mujeres? Bueno, yo pienso que lo principal es meternos el chip de querernos. Eso es fundamental porque a veces no lo hacemos y como lo hablábamos ahora, estamos pendientes de todo lo externo. De hecho, o sea, en lo mínimo, a ti como mujer te hacen un regalo y tú dices, bueno, ¿qué hay que comprar en la casa? No, o sea, vete al spa, cuídate, tómate el día, ¿sí? Empecemos por ahí. Pero bueno, para mí es importante tratar de evitar el estrés, que actualmente desencadena muchísimas patologías. O sea, las mujeres están muriendo de cáncer y la principal causa de las células que de cáncer se multipliquen es el estrés. Entonces evita al máximo el estrés, como tú puedas. Si a ti te hace bien ir de paseo, hazlo. Si a ti te hace bien escuchar música, hazlo. Si tienes que viajar, si tienes que desconectar de los niños, o sea, tómate tu espacio y hazlo por ti,
independientemente de, ¿sí? Eso no te va a hacer una mamá irresponsable, una hija irresponsable, así. Es importante que aprendamos a hacer actividad física y no es como que, bueno, mañana voy a iniciar y voy y la levanto toda, no. O sea, el mismo cuerpo te va diciendo cuando tú puedes ir avanzando. Tú puedes empezar a caminar 15 minutos 2 veces a la semana. Puedes iniciar así, pero inicia a hacerlo, ¿verdad? Tú sabes cuando el cuerpo te dice 3 días, 4 días, corre, métete al gimnasio. Sí. El cuerpo te va a responder solito si lo haces. Hay que tener disciplina y ganas. Hay que tener muchas ganas, eso es importante. Y empezar a hidratarnos mucho. El agüita es importante, no nos gusta tomar agua, preferimos el juguito. Bueno, come de la frutita, pero toma agüita. ¿Sí? Empecemos como esa dinámica de, bueno, yo tengo el botellón y lo pongo aquí en la mañana, que en la noche ya no esté. Exacto. Podemos iniciar así y es súper importante, nos ayuda para la piel, al sistema digestivo, son muchísimas cosas que nos da de propiedades el agüita que la tenemos, nos las manda Dios, no nos cuesta nada, entonces hagámoslo, empecemos, ¿sí? Sí, les dije la actividad física, el estrés, el agüita, la alimentación. Importantísimo. Yo pienso que es el plus, somos lo que comemos. Exacto. Y lo digo siempre, yo creo que ya se los había mencionado aquí, somos lo que comemos, empecemos a variar esas cositas, tampoco es, bueno, ya me volví pues la super, no más arroz, no, o sea, no hace falta porque eso lo que nos hace es un efecto rebote. Tú hoy dices no más arroz y lo haces toda la semana siguiente te comes 2 libras sola, por la ansiedad y la necesidad y el saber de que no lo hiciste en una semana, no. Disminuye poco a poco, lo mismo que tu organismo te diga si puedes, tú te comes 10 cucharadas, quítale media, empieza quitándole media, pero empieza, media una semana, que el organismo se acostumbra a esa media que le quitas y vas avanzando poco a poco, ¿sí? Es importante aprender a no comer arroz en las noches, fatal. Es fatal porque, bueno, al almuerzo lo comemos y tenemos todo el día para digerirlo, ¿sí? Igual en cantidades está mal, pero la parte cultural nos gana, ¿ok? Está en el almuerzo, en la comida no, porque comemos y nos acostamos y todo eso se vuelve azúcar. Es verdad. Entonces aprendamos a adquirir la conducta de comer liviano, de entre las comidas o las medias tardes, empezar eran 3 empanadas, bueno, 2 y una frutita. Hay que ir suave y todas estas cosas quizás al principio no las veamos, pero con el tiempo el organismo lo va a agradecer y lo va a agradecer muchísimo. Es verdad. Y que es lo que tú decías, ¿no? Si tenemos una buena alimentación, 6 a 1 año visitamos al médico, pero como realmente no la tenemos, entonces se vuelve como de un constante y pues no es la idea, ¿no? La idea es que nos podamos cuidar, podamos estar saludables, podamos estar bien. Y sí. Yo pienso que algo que chocamos mucho es que la gente, por ejemplo, dice, no, ya se están allá hablando de lo lindo, pero uno va y pide una cita y vea, va por urgencia y le dicen, no, eso no es urgencia, ¿sí? El sistema de salud nos impide también tener esa prevención, pero hay que luchar con eso y hay que intentar y si tú te sientes saludable, bueno, toma la cita, sabes que no es una urgencia, pero cuando te la den, asiste y hace los exámenes y procura cumplir todo el tiempo y todo lo que te dice tu médico que hagas. Con eso está bien, estás aportándote algo. Es verdad. ¿No? Y que es una inversión, ¿no? La salud nunca la veamos como un gasto, la salud es vida, ¿ya? Si no tienes salud, pues no hay calidad de vida, no hay vida en sí, entonces la gente también debe priorizar la salud. Y creo que en Colombia, pues desafortunadamente muchas veces no la priorizamos. Claro que sí. Yo pienso que todos queremos ser unos ancianos funcionales. Sí, ese punto es clave, es cierto. Entonces es como, bueno, voy a llegar a los 70, pero ¿cómo voy a estar? Yo quiero ser ágil, yo quiero poder movilizar mi cuerpo, yo quiero que mis articulaciones sean flexibles, entonces piensa en eso y qué vas a hacer para eso. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Fue un tema interesante, un tema que yo creo que a todas las mujeres en alguna de esas enfermedades que tocamos nos ha pasado o nos hemos visto en la familia, las hemos visto. Entonces fue un tema bien interesante. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Los seguimos esperando y muchas gracias. Bueno.
Bueno, gracias.